Lo que vamos a presentar es un tema que nos parece muy significativo, muy importante para poder escuchar a dos de los autores, Luis Biaggi, antropólogo, y Carmelo Cortese, sociólogo, que aparecen en este número. Y es respecto de la incertidumbre en la cultura. Racismo, indigenismo y derechas, que son uno de los temas que tenemos, uno de los tantos temas que nos preocupan a los argentinos. Respecto de la incertidumbre, nuestra preocupación es la idea esta que da la realidad, pero que también nos machacan respecto de que, bueno, el mundo y el futuro es incierto. Y nos plantean sistemáticamente que, bueno, es lo que hay, ¿sí? Y por tanto eso obtura muchas de las certezas que deberíamos tener. Y para rescatar algunas de esas certezas, una fundamental es que el capitalismo de antes y al actual apela fundamentalmente al racismo, a la discriminación, para poder sostener la explotación sobre los pueblos y las naciones. Y ese mecanismo lo tiene en extremo a partir de las versiones más extremas de derecha, ¿sí? Y esta es una verdad que podemos verificar históricamente. La otra certeza es que el capitalismo, por lo menos para contar estos últimos 25 años, ha generado un crecimiento y una concentración de la riqueza inigualable en un 1% de la población que tiene el 65 o más de la riqueza del mundo. Y que ese porcentaje, además, como otra de las certezas que podemos verificar, está concentrado en algunas de las grandes potencias mundiales: Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Francia, Japón, y que poco tienen los países oprimidos y dominados por estas grandes potencias. En esa situación, la esperanza es la otra certeza, que como también estamos viendo y nos muestra la realidad, que los pueblos luchan. Lo vemos en Francia, lo vemos en Perú, lo vemos en la propia Argentina, y esa es una de las certezas históricas que también podemos rescatar, que es donde hay opresión, donde hay represión, donde hay discriminación e injusticia, hay resistencia y lucha. Y por eso, desde esa perspectiva, nosotros pensamos que debatir el tema del racismo, desocultarlo, y las derechas, es una tarea en ese sentido con la que quiere contribuir la revista La Marea, y por eso seleccionamos de la diversidad de temas que tiene este número, este eje de presentación y trabajo. El tiempo es acotado, queremos que ustedes participen, así que les vamos a dar un tiempo acotado a cada uno de los colaboradores de este panel, Luis Biaggi y Carmelo Cortese, y empezamos con Luis, ¿te parece? Yo te voy a hacer un vigilante, no me gusta, pero... Buenas noches. En principio quiero agradecer a la revista La Marea por esta invitación, esta oportunidad. Yo pensaba que podía hablar referente a los temas que yo trabajo y me decidí por este artículo que se presentó en la revista con un título un poco rimbombante: se sublevaron los indios. Un hecho histórico que sucedió promediando el último tercio del siglo XIX en la provincia de Jujuy, en las Tierras Altas. No hay mucha información, no se ha escrito mucho sobre este tema, si bien tenemos mucha información al respecto de lo que fueron las campañas punitivas al sur, dirigidas por Roca, que finalizaron alrededor de 1880, y posteriormente las campañas a lo que se llamó el Desierto Verde y la mal llamada Conquista del Chaco, que finalizaron aproximadamente en 1940.
Mientras tanto, ¿qué pasó en el noroeste argentino? En la provincia de Jujuy, en las tierras altas, había un proceso que había comenzado con la conquista española de usurpación, despojo de los territorios ancestrales de los pueblos originarios que habitaban la región. Los descendientes de los casavindos y los cochinocas, los chichas, habían sido encomendados a Pedro Obando, promediando el siglo XVII, por el gobernador de Tucumán. La figura de la encomienda no le permitía al encomendero tener los títulos de propiedad de la tierra, solamente el usufructo del trabajo indígena. Esto preocupaba muy seriamente a esta élite en ascenso, que estaba ávida de riquezas, de hidalguía y de poder. El primer encomendero, Obando, al morir, hereda sus tierras, sus descendientes, y un terrateniente del actual territorio de Bolivia, José Fernández Campero, contrae matrimonio con una descendiente de Obando. Al iba a acceder a las tierras de la antigua encomienda que abarcaban desde Tarija, al sur de Bolivia, hasta San Antonio de los Pobres en Salta. Una extensión muy, muy amplia. Lo que va a hacer Fernández Campero, un hábil comerciante también, es depositar en las arcas del tesoro del Consejo de Indias 17.000 escudos de plata, que el rey los va a utilizar para mantener el sistema de flotas y galeones con el que abastecían las colonias en América. En premio a esto, le va a otorgar una merced de tierras. Esta merced de tierra va a cambiar la figura del uso y propiedad de la tierra en el noroeste argentino. Van a pasar a tener los antiguos encomenderos los títulos de propiedad de la tierra. Es decir, se pasa de la encomienda al latifundio. Se crean las grandes haciendas y las grandes fincas. Lo que va a agravar la situación es que al modificarse también el estatus de las personas involucradas, van a pasar los encomenderos a ser arrendatarios y los indígenas encomendados van a pasar a ser arrenderos. Tenían la obligación de pagar un tributo, un alquiler al nuevo propietario, sus antiguas tierras, para poder vivir en ellas, para poder habitar. A esto se van a sumar algunos gravámenes, algunas cargas impositivas de la provincia, como el quinto, que era la quinta parte del producto del trabajo que estas personas lograban por el consumo de pastos de sus tropas de llamas, sus rebaños, y se hacía un cálculo estimativo en la supuesta cantidad de animales que cada persona tenía. El problema es que debido a la transhumancia de estas tropas, las personas iban pasando de un territorio a otro y a cada territorio que llegaban les volvían a cobrar. Tal fue que la situación de los pueblos indígenas en el noroeste argentino se volvió insostenible, al extremo que empezaron a ver cómo podían librarse de esto y empezaron a cuestionar la legítima tenencia de la tierra de los nuevos propietarios, por ejemplo, del ex marqués de Yavi, Fernando Campero, que era quien ostentaba los títulos de propiedad de las encomiendas de Casabindo y los Cochinocas. Curiosamente, el gobernador de la provincia, Portal, se va a hacer eco de este reclamo, va a pedir a Campero que entregue los títulos originales de propiedad de estas tierras que tenían que venir de la época de la colonia, y Campero no pudo presentarlas. Entonces, los atributos del gobernador fueron a expropiar las tierras a Campero
y comenzar con una investigación. De por sí los pobladores originarios, al ver que esta situación había sido beneficiosa para ellos, este reclamo, comenzaron a negarse a pagar los arriendos, no solo a camperos, sino a todos los terratenientes de la zona, y esto se extendió hasta la provincia de Salta. El sucesor de Portal, Teófilo Sánchez de Bustamante, va a continuar con esta política, con lo que consideraban el agravante de los terratenientes de que les estaba brindando la posibilidad a los indios de poder adquirir las tierras en un futuro. Las protestas comenzaron de un lado y del otro, tanto de los terratenientes como de la población indígena, y fueron escalando, al nivel que ya estaba a punto de descontrolarse totalmente y sobrepasar niveles muy elevados de violencia. Por lo que el gobernador Teófilo Sánchez Bustamante decide marchar hacia el norte, a las tierras altas, para dialogar con los cabecillas de la rebelión. Estos eran algunos indígenas, como Anastasio Inca, un arrendero de Suricugio, que es una localidad cercana a Yavi, Benjamín Benza, Zurita. También había un criollo, comerciante rico, que oficiaba como coronel de la Puna, aliado de Sánchez de Bustamante, aliado del general Mitre, que se llamó Laureano Sarabia, también comisario de la Puna, de Santa Catalina, que ofició como segundo comandante y también como proveedor de un escueto armamento de fuego para las rebeliones. Cuando entra la quebrada de Humahuaca, Teófilo Sánchez Bustamante va a ser derrotado por los terratenientes a través de un golpe de estado que le dan en el pueblo de Volcán, el portal de la quebrada de Humahuaca. Lo meten en prisión y luego de un interinato del gobierno por un clérigo que se llamó Max Orier, que acompañó las campañas que se hicieron posteriormente, se le va a entregar el gobierno de la provincia a José María Álvarez Prado, terrateniente rico y propietario de la finca Tumbaya. Este anula como primera medida los decretos de Portal, los decretos de Bustamante, y va a devolver las tierras a su amigo Fernando Campero. Inmediatamente comienza una expedición punitiva hacia el norte, en la que a través del camino iba tratando de convencer que depongan la actitud. El primer enfrentamiento de la Guardia Nacional con los indígenas sublevados se da en el Abra de la Cruz el 3 de diciembre de 1874. Y triunfaron, como dice don Domingo Serpa, en el romance de los indios sublevados, triunfaron las ondas sobre las armas de fuego. Lejos de replegarse, el gobernador de la provincia y comandante de la expedición, Álvarez Prado, pide ayuda al gobierno nacional. Se le envían batallones desde Salta bajo el mando de Segundo Linares, ministro de guerra de esa provincia. Van por la quebrada del Toro y también asistidos por batallones del Estado Nacional, y se enfrentan en el Abra de Quena. El combate duró varias horas. Esta vez, ya más preparadas las fuerzas nacionales, las tropas regulares, vencieron sobre los pueblos originarios sublevados. El argumento que tenían para desarrollar esta campaña punitiva era que se estaba desarrollando un proceso comunista en la provincia de Jujuy. Estamos hablando del año 1872, no estamos hablando de mediados del siglo XX, que podríamos decir había una influencia de la Revolución Cubana. No, 1872, un año antes había sido la Comuna de París, es decir, que los pobladores de la Puna supuestamente se habían enterado de lo que había pasado en París, habían absorbido
proclamas comunistas y les estaban ejecutando. Esto está documentado en una carta que le envía Simeón Valdivieso, comisario general de la Puna, al gobernador, pidiendo que intervenga, porque cuando los arrendatarios iban a cobrar el legítimo derecho del arriendo, los indios le respondían con proclamas comunistas, negándose a pagar. También en un panfleto que circuló por la Puna, que fue impreso aquí en Buenos Aires, en la imprenta Minerva, que es de autor anónimo, si lo quieren chequear está en el tesoro de la Biblioteca Nacional, el original, que hacía referencia a la Comuna de París, diciendo que estos indios salvajes iban a tener que esconderse en las cuevas como se habían tenido que esconder los comuneros de la Comuna de París un año antes, para que los hombres de buena voluntad y libres pudieran recorrer la Puna sin ningún peligro. Es decir, es el primer antecedente de que un movimiento contestatario que se alza contra el Estado, contra el gobierno, es acusado de comunista. De por sí, luego de la batalla, comenzó una represión que terminó en un genocidio. Si bien uno lee los partes de guerra, y en los partes de guerra Álvarez Prado, Segundo Linares, se felicitan mutuamente por el buen trabajo hecho y el respeto que había habido sobre los vencidos, Max Oller, que había sido gobernador y ahora diputado, va a hablar el día que se inaugura en 1875 las sesiones ordinarias de la legislatura en la capital jujeña, y va a decir algo más o menos como: escenas de sangre y horror que la pluma se niega a escribir. En los capturados se los fusiló a todos, ninguno fue hecho prisionero, aun cuando pedían de rodillas por sus vidas, desmintiendo lo que decían el gobernador y el ministro de Guerra de Salta. Tras ser derrotados, estos pobladores, comenzó un proceso de reformas estructurales en la provincia. Se acrecentó el poder de Álvarez Prado, ya había sido modificado el sistema ancestral de tenencia de la tierra, en pos de la propiedad privada, en joya más preciada del capitalismo, y se van a empezar a instalar en la provincia los ingenios azucareros, posteriormente las empresas mineras, y todos estos se van a nutrir de una mano de obra indígena desposeída y proletarizada compulsivamente. Este proceso dura hasta nuestros días. O sea, es difícil de creer, pero empresas mineras como la mina El Aguilar es un verdadero feudo, custodiado por la Gendarmería Nacional, donde no cualquiera puede llegar a entrar. Hay que tener permisos internos para poder pasar. Allí adentro está la empresa minera y está también los socavones y está también la ciudad, el pueblo donde viven las familias mineras, que pueden salir una vez cada tanto y están constantemente controlados. Cuando yo estaba escribiendo el artículo, sucedió un hecho en el norte de la provincia. Existe el pueblito de Caspalá, que es uno de los pueblitos más pintorescos y bellos de las tierras altas. En este pueblito están radicadas familias del pueblo Coya, son propiedad de tierra comunitaria, que es un logro después de mucha lucha de estos pobladores. Como la provincia de Jujuy es autónoma, es una constitución autónoma también, se reservan el derecho de expropiación si consideran que alguna tierra, algún territorio, tiene algún valor para el desarrollo de la provincia. A tal fin se expropiaron las tierras de las familias del pueblo Coya
con la excusa de construir una escuela para la comunidad. ¿Y cómo nos vamos a poner en contra de la construcción de una escuela? Es algo que todos esperamos. El problema es que cuando se construyen muchas de estas escuelas en esta región, después no tienen equipamiento, no tienen maestros, y la escuela queda en la nada. A veces no tienen ni alumnos. Cuando empezaron los trabajos para la construcción de la escuela, pasaron por encima de un antigal. El antigal es el lugar de los antiguos, donde todavía los pueblos originarios consideran que perviven, están viviendo todavía los poderes de sus antepasados. Lo arrasaron completamente. Esto se hizo visible, tuvieron que parar con ese arrasamiento que estaban haciendo para crear las bases para las construcciones. Es decir, todavía estas cosas siguen sucediendo en la provincia de Jujuy. Tuvieron su inicio con la llegada de los españoles, pero no le echemos solamente la culpa a los españoles. También el Estado republicano, que venía a independizar, que venía a liderar y a que pudieran ejercer la igualdad de derechos todos los pobladores, se encargó de someter a los indios y de vulnerar cada vez más sus comunidades. No obstante, a 149 años de los hechos de Quera, los pueblos indígenas siguen resistiendo. En un lugar de las Tierras Altas, donde presumiblemente terminó la batalla de Quera, en el departamento de Rinconada, finca de una familia amiga, los Garcías, hay un lugar que se llama Las Cuatro Almas. Es el lugar donde supuestamente hay una fosa común, donde fueron enterrados víctimas de los fusilamientos, que fueron ejemplarizadores, lo digo pedagógicos, para enseñar a la gente qué le sucedía a quien se levantara en armas contra el Estado o se atreviera a cuestionar los valores que el Estado quería instalar. Hoy en día se los acusa de antipatria cuando hacen algo así. En ese lugar, todos los 4 de enero, que es el aniversario de la batalla de Quera, se reúnen las comunidades indígenas y honran la memoria de sus ancestros. Como una forma de mantener vivo, a pesar de que ha sido una derrota, el valor de esa lucha, el simbolismo, lo que representa, los reclamos por la identidad, por su cultura, por la restitución de sus territorios ancestrales y continuar en el presente la lucha iniciada en el pasado. Es decir, a 149 años la represión no ha terminado, pero tampoco la resistencia y la lucha de estos pobladores. Muchas gracias. Carmelo Cortesen, de Mendoza. Yo no les dije el de Jujuy, como se habrán dado cuenta. Él es mendocino, bueno, va a presentar. Quería, además, brevemente decirles que acá están en la sala un montón de colaboradores, autores de este número y de números anteriores, que no voy a nombrar a todos porque son muchos y que ocuparían mucho tiempo, pero les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, agradecer de nuevo a la revista, recordando que hace más de 20 años tuvimos nuestro panel discutiendo sobre el fin del trabajo, pero así que siempre discutiendo sobre ideas instaladas, ahora que este número viene sobre el racismo y las derechas, y yo mirando al auditorio en donde lo que prevalecen son viejos compañeros y compañeras, pero también algunos jóvenes, y tengo que decir algo no tanto sobre el artículo, que lo pueden leer, sino sobre el contexto también de escritura. Por un lado, que muchos de los que estamos acá hemos vivido el terror de la derecha, el terror fascista. Es decir, que muchas veces hablamos del peligro por venir,
si vuelven a gobernar cierto sector político, pero tanto Luis, que viene de Jujuy, y yo de Mendoza, ya vivimos en este momento lo que es ser gobernados por la derecha. Es trágico si se quiere, pero no tan trágico como lo que vivimos bajo la dictadura. Quiero decir con esto de que el peligro existe, pero hemos sobrevivido a algo peor, porque esa derecha se impuso por la fuerza de las armas, del terror. Tal vez el nuevo peligro es que esta derecha que aparece ahora puede ganar elecciones porque ha ganado gran parte de la cabeza de muchos que componen los sectores populares. En este sentido, acordando lo que dice Luis de que se atesora esta experiencia de lucha, tal vez cuando hablamos de que los pueblos resisten, yo provocativamente digo que tenemos que revisar, porque hay parte del pueblo que tiene sus pies en la estructura social popular, pero su cabeza ha sido o cooptada, o ganada, o machacada por ideas persistentes, y que tienen que ver con lo que no ha podido brindarles ciertas experiencias políticas, que algunos llaman populistas, otros nacional populares, pero evidentemente hay una desazón, un escepticismo, una bronca, podríamos llamarlo de distintas maneras, que hace que veamos como posibilidad de rebeldía lo que propone la derecha a partir de lo que autocríticamente tal vez tengamos que decir que la izquierda, y sobre todo aquellos que nacimos como la izquierda sinónimo de la rebeldía, de la incorrección política, etc., a veces parecemos haber perdido. Claro, no sé qué estoy diciendo. Bueno, bajo el rótulo de izquierda y de derecha caben muchas cosas. Entonces es un problema en esta rápida presentación. Pero tal vez, y siendo muy esquemático, simplemente a modo de poder explicar en qué estoy pensando, es que a veces aparece un sector de izquierda que iguala a todos los, digamos, que hace la misma operación que Milei. Milei lo llama zurdo a Rodríguez Larreta, que propone hacer la reforma previsional, la reforma laboral, etcétera, etcétera. Y hay alguna izquierda que considera que todo aquel que no coincide con ellos son fascistas. Pésima forma de acumular para la izquierda. Pero a su vez hay que pensar si... Voy a tomar lo que dice Stefanoni en un libro reciente, que es Si la rebeldía se volvió de derecha, pregunta el libro. Y él ahí también, yo diría provocativamente, dice que hay una izquierda preocupada por defender el capitalismo tal como es, frente al miedo de este capitalismo que promete ser peor. Bueno, ¿a qué me refiero? De nuevo, voy a simplificar leyendo una cita de alguien que por ser la dirigente tal vez más importante de los sectores populares, o de lo que hoy se denominan sectores populares, como Cristina Kirchner, en su última aparición hizo una serie de críticas a los liberales, a los libertarios, a los grupos concentrados de la economía. Yo entiendo que es correcto y que la izquierda puede coincidir y suscribir muchas de las críticas que manifestó. Y esto implica la posibilidad de a veces acordar en lo que llamamos la política coyuntural. Sin embargo, en esa misma presentación dijo textualmente, no quiero tergiversar lo que dijo, así que lo leo, dijo: hoy el capitalismo ya no es una ideología, es simplemente el modo de producción de bienes y servicios más eficiente. La gran discusión no va a ser si capitalismo sí o capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción.
si se lo dejamos al mercado o el Estado vuelve a tomar el control. Personalmente yo discrepo y entiendo que la izquierda tiene que discutir este tema. Cuando digo con Cristina Fernández estoy pensando en los sectores populares a los cuales influencia. Porque ¿por qué la izquierda resignamos debatir que hay otro horizonte como modo de producción, otro tipo de sociedad, en donde la diferencia no está dada por un poco más de mercado o un poco más de Estado? Es decir, todas las experiencias históricas que hemos tenido de capitalismo más regulado, en definitiva, ¿qué puede ser? Lo que llamó Hoffman los 30 años de oro del capitalismo, el estado de bienestar, etc., fue posible en un momento en que existía el socialismo como amenaza concreta para el capitalismo, y el capitalismo concede, pero concede porque está saliendo de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No me voy a detener. Pero el capitalismo sigue siendo un modo de producción que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo. Lo hará ahora bajo nuevas modalidades, pero eso nos exige entonces a nosotros mucho estudio de lo nuevo. Cuando yo en el artículo pongo de que hay un desafío teórico, es que tenemos que usar las categorías marxistas, pero dejar de usarlos de modo dogmático. Lo digo muy simplistamente. Marx, ni Lenin, ni Mao estudiaron el tipo de desarrollo capitalista en esta Argentina dependiente del siglo XXI. Por lo tanto, eso nos toca a nosotros. Pero sí tenemos que apelar a las categorías de análisis, y muchas veces usamos muchas citas y pocas categorías teóricas para analizar concretamente cómo se da ahora. Recién comentábamos antes de entrar aquí las nuevas modalidades de trabajo, en donde los pibes que trabajan en pedidos ya, que son considerados contratos de locación de servicio, que son una suerte de modernos salgadores porque trabajan con tracción a sangre, pero nos venden que son las nuevas formas tecnológicas. Claro, yo tengo un teléfono, una aplicación, mi hijo dice ya, hago el pedido ya, y creemos que el trabajo es hacer el clic en el teléfono, y hay, en el caso de Mendoza, que lo estuvimos viendo, 200 puestos de calidad, que son programadores, etcétera, etcétera, pero hay 1500 repartidores, que son los pibes que andan en la bicicleta. Pero esos pibes, cuando les preguntamos a ellos, y hemos hablado con algunos, en su subjetividad, no son proletarios, no saben lo que es una hora extra de trabajo, dice que les gusta porque, bueno, resuelven sus necesidades. Entonces nosotros tenemos ahí una serie de desafíos para resolver. Eso es uno de los temas que quería plantear. El otro, lo voy saltando rápido por el tiempo, antes que me corten, es que en la experiencia, que es también lo que me empujó a escribir, pero no porque he sido yo, sino porque venimos debatiendo con algunos compañeros cómo enfrentar esto. Nosotros tuvimos en Mendoza en el 2015 un gobernador que llegó radical. Si bien se presenta con una alianza que era Cambia Mendoza, la hegemonía no la tiene el PRO ni Milei, la tiene el radicalismo. Radicalismo que allá por los 90 supo aliarse con algunos sectores de izquierda e íbamos juntos a las marchas federales en contra de Menem. Hoy ese radicalismo, cuando llegó, una de las primeras acciones del gobernador fue modificar unilateralmente un convenio colectivo de trabajo de un sector de trabajadores estatales y dejó plantado qué era lo que venía a hacer Cornejo en el 2016, no Milei en el 2024. Es decir, que nosotros hemos peleado en condiciones difíciles. Luego instaló un código contravencional por el cual los que manifiestan, y cuando vos manifestabas por las calles,
ellos dijeron que hay que ir por las veredas. Como no vamos por las veredas, sino que vamos por la calle, se cobra multa. Pero la multa es muy grande y sí se cobra porque el partido político que incurre en esto, claro, los partidos suelen ir con los carteles, el cartel, toman nota de cuál es el cartel y le cobran multa. Si no la paga, no puede presentarse electoralmente, porque antes de habilitarle la presentación electoral tienen que pagar todas las multas. En los sindicatos también se la cobran. Acá veo algunos sindicalistas. Y si no la pagan, le cae el apremio sobre el secretario del sindicato. Ojo, estamos hablando de que le llegue 200.000, 300.000 pesos al secretario del sindicato, que la tiene que pagar personalmente si no quiere el sindicato. Luego instaló el llamado ítem aula, que es una violación del derecho a las licencias de trabajo. Ese ítem, si el docente falta 3 días justificadamente con una licencia por enfermedad, lo deja de cobrar el ítem. Se dice que lo hizo para frenar las huelgas, sí, pero también como una forma de pérdida de derecho. Veo acá a alguien que le pasó una conjuntivitis que el médico te da 9 días, vos, si querés, vas a trabajar enferma y si no, la perdés. Y para ir rápido, ¿en qué desemboca este Cornejo, que es senador nacional? En el racismo abierto, en plantear, que lo continuó, que es Suárez, que el gobierno nacional no hacía nada contra los mapuches en el sur, y que si no lo hace, van a terminar tomándonos la Arístides Villanueva. La Arístides Villanueva es una calle céntrica de Mendoza, gastronómica, de turismo, en donde le está diciendo a los sectores medios, van a venir los mapuches a quitarla. No conforme con esto, recientemente el INAI saca 2 decretos en donde reconoce la ocupación territorial de 2 comunidades mapuches en el sur de Mendoza, y logran que la legislatura saque una declaración planteando que los mapuches no son pueblo originario de Argentina. Claro, habría que decirle, si Argentina no existía, ni Chile, ni Argentina. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una gran parte de la población, los maestros a los cuales les llega el ítem aula, los trabajadores estatales, aquellos que sufren las consecuencias de estas políticas derechistas, que avalan esto. Creo que el desafío es que junto con las luchas, es decir, junto con la resistencia, junto con no abandonar nunca lo principal, no alcanza con la lucha reivindicativa. Hay una lucha ideológica en la cual ha ganado mucho terreno la derecha. Pero entre otras cosas, digo autocríticamente, porque, para decirlo de algún modo, no la vimos venir. Las masas nunca pueden ser de derecha. Creo que es un error histórico. Creo que es un error histórico. Sí puede haber sectores populares que avalen políticas de derecha. Por lo tanto, eso no se resuelve solo con la lucha económica, ni siquiera con la lucha política electoral. Requiere, por eso daba el ejemplo de esto que se ha instalado, el único mundo posible del capitalismo. Claro, el problema es que para los jóvenes hablar de socialismo no tiene sentido, porque ¿qué es el socialismo? ¿Es Venezuela? No quiero Venezuela. Bueno, nosotros tendremos que avisorar nuevo rumbo y qué tipo de sociedad queremos. No estamos en contra de los avances tecnológicos del capitalismo. Es como si no queremos el teléfono celular, no quiero la aplicación. Lo que no queremos es la apropiación privada y desigual de estos avances que son fruto del trabajo. Y ahí estarían algunos de los planteos, bueno, que pretendo hacer, pero no porque tenga certezas. Sinceramente, a esta altura de la vida de uno, tiene muchas dudas, pero las tenemos que exponer y debatir. Si nosotros no abrimos la cabeza, nosotros tenemos que pensar por qué entonces los jóvenes dicen, no sé bien lo que propone Milei, pero putea a los políticos. Esto lo hemos escuchado, no lo estoy inventando. Obreros de fábrica diciéndolo vamos a votar a Milei. ¿Por qué? Porque bardea a los políticos. ¿Y qué hemos hecho entonces
los que cuestionamos lo que antiguamente llamábamos política burguesa. Hay algo ahí que nos interpela y ahí está, me parece, uno de los nudos, no teóricos, sino teóricos políticos y prácticos que tenemos que encarar para encontrar una salida que no sea esta especie de horror que nos promete, y nos promete nada más hacerlo en muy poco tiempo, antes de que ensayemos resistencia. Bueno, eso es más o menos alguno de los temas que quería.